Hola, buenos días. Espero que te encuentres muy bien. Pues hoy seguimos con nuestra serie sobre el Salmo 23. Aligere su equipaje. Espero que lo que hemos visto hasta ahora te haya servido, te haya bendecido. Y bueno, hoy vamos a continuar con otras cargas más que vamos a estudiar y a ver cómo nos afectan y cómo el Señor se hace cargo de ellas. Permíteme orar para iniciar con esta meditación. Señor, en tus manos nos encomendamos el día de hoy para que tu Espíritu Santo nos dirija. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Trata con nosotros, Señor. Úsanos para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer los primeros 3 versículos que son los dos que hemos llevado hasta ahorita y el que vamos a estudiar el día de hoy. Salmo 23, versículos del 1 al 3. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Estamos en esta cuarta semana de nuestra campaña, de nuestra serie Aligera tu equipaje, y hemos estado mencionando que aligerar el equipaje significa dejarle a Dios las cargas que nunca debimos llevar. Hemos estado analizando algunas cargas que generalmente traemos arriba. Una que no mencionamos como tal, pero que es lo que estamos viendo, es el tener un Dios inferior. El creer que Dios no es tan grande como debería de ser. Y por eso vimos la perspectiva de este salmo y cómo la oveja ve a su pastor. Y hablamos de que el Dios en el que creemos, Jehová, el que es nuestro pastor, es un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que no varía sus sentimientos ni sus decisiones. Vimos que es un Dios no creado, no depende de nada, todo depende de Él. Vimos también que es un Dios no gobernado. Todas las cosas están bajo su soberanía, bajo su dirección. Y hablamos que para contrarrestar esta carga de un Dios inferior, tenemos que considerar a Dios, a Jehová, no como cualquier otro Dios, como cualquier otro Dios menor, sino dándole su lugar. Y para eso tenemos que verlo desde la perspectiva de la oveja hacia arriba, no como una tercera persona, sino desde la perspectiva de la oveja. Vimos también que una de las cargas que tenemos, y esto es algo que viene desde el principio de la creación, es que queremos ser autosuficientes. Ya no queremos depender de Dios, tratamos de hacer nuestra vida de una manera independiente de Dios. Y lamentablemente es una carga, o afortunadamente es una carga que no podemos llevar. Necesitamos de Dios. En uno de los grupos hubo algún comentario sobre que nosotros debemos poner de nuestra parte. Nosotros podemos cargar algunas cargas, valga la redundancia. ¿Cómo es posible dejarle todo el paquete a Dios? Eso es algo egoísta de nuestra parte porque le dejamos a Él toda la carga. Pero Dios no dice eso en su palabra. Él dice que nosotros debemos confiar y descansar totalmente en Él porque dependemos totalmente de Él. ¿Te has dado cuenta que entre más autosuficientes queremos ser, se manifiesta una segunda carga, que es la insatisfacción? Entre más autosuficiente quieres ser y te das cuenta que no puedes, entonces la insatisfacción crece. Las cosas no nos llenan como esperábamos, nadie las hace como yo quiero o como yo las haría, y cada día tomamos más y más responsabilidad sobre nosotros. Y lo que esto produce es una tercera carga, eso nos cansa. Ya estamos hartos de ser nosotros quien hagamos las cosas, nadie las puede sacar adelante, estamos cansados de luchar, estamos cansados de no encontrar esa satisfacción en la vida, de no poder ser autosuficientes. Así es que me estoy dando cuenta de que yo no puedo con todo. Y cuando llegamos a este punto de que nos damos cuenta de que en realidad no podemos con todo, entonces viene la preocupación. No soy lo suficientemente capaz de salir adelante por mí mismo. No tengo el control de todas las cosas.
Y entre más crece la autosuficiencia y más crece la insatisfacción y más me canso al hacer las cosas, más me preocupo de saber que no puedo hacerlo yo, y entonces comienza algo que vamos a ver hoy, que es la desesperanza. Ya no vemos claro y nos preguntamos, ¿habrá algo o habrá alguien que en realidad me haga feliz? ¿Algo o alguien que en realidad me pueda ayudar a descansar, a no preocuparme, a satisfacer mi vida y por consiguiente a ser autosuficiente? Cuando la desesperanza llega a nuestra vida, podemos tomar dos actitudes o dos caminos. Uno es que nos podemos sentir culpables por no ser autosuficientes, o nos hacemos más arrogantes, endureciendo más nuestro corazón. Y bueno, estas tres últimas cargas que acabo de mencionar, la desesperanza, la culpa y la arrogancia, es lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es que empecemos con la desesperanza. Volviendo al pasaje que tenemos, no sé si te has dado cuenta cómo David nos lleva de la mano a cosas más profundas. Primero, establece la base de todo. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si no tenemos este concepto de Dios, no vamos a poder entender de una manera correcta y de una manera más profunda el resto del pasaje, cómo se aplica el resto del pasaje para nuestra vida. En el versículo 1 entonces dice, yo soy Jehová. Yo soy el creador, yo soy el sustentador de todas las cosas. ¿Recuerdas que alguna vez mencionamos que el nombre Jehová significa el yo soy el que soy? De mí dependen todas las cosas han sido hechas por mí, nada hay fuera de mí. Y eso es lo que nos debe bastar a nosotros para poder descansar en Él y para poder confiar en Él y para poder poner toda nuestra vida en Él. Y por eso Él dice, nada te faltará. La misma oveja dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es una dependencia total, es una confianza total en aquel que es ese Dios único y verdadero, el yo soy que nos ha creado y que nos creó para Él. Después de que David establece esta forma específica de quién es Dios, bueno, entra en un versículo 2 en donde nos dice que Dios se encarga de todas nuestras necesidades físicas y también emocionales o más profundas. Habla de cómo Él nos da de comer en delicados pastos, de cómo Él nos da de beber en esas aguas de reposo, que básicamente es todo lo que necesitamos para vivir. El alimento es lo que sostiene en nuestro cuerpo de alguna manera vital, si quieres verlo así, o primaria. Dios suple nuestras necesidades vitales al mantenernos, al sostenernos. Y bueno, de una manera espiritual, Él nos alimenta también con su espíritu y Él nos permite que nos refresquemos en las verdades de su palabra. Así es que la oveja está entendida en que su pastor le va a proveer de todo lo que ella necesita para vivir. Pero además de la necesidad física, todos hemos sido heridos. Tenemos una vida dura, hemos batallado con algunas cosas, el desaliento ha llegado a nosotros, la depresión, la desesperación, todos hemos pasado por situaciones como esas, tenemos cansancio, hemos sufrido el fracaso, hay frustraciones, hay miedos, hay temores y todo lo que nos rodea genera todo esto. Así es que todos tenemos escondidos o escondidas algunas cargas que a veces no queremos sacar, aunque a veces se ven esas cicatrices en nuestra vida, a veces podemos ver esas cicatrices de la batalla de la vida que nos han marcado. Dios no solo provee entonces el alimento físico, sino Él también provee el alimento espiritual, en lo moral, en lo sentimental. Todos nosotros necesitamos tener un alma restaurada, y es lo que el Señor hace con nosotros. Mira lo que dice este versículo 3, donde inicia, confortará mi alma. La palabra confortará se ha traducido como da vigor, me infunde nuevas fuerzas, me refresca. Esto es cuando el alma está afligida, Él la revive, Él la refresca.
Cuando el alma está débil, Él la fortalece, le da nuevas fuerzas, le da vigor. A eso se refería también el profeta Isaías, cuando le decía al pueblo en Isaías 40, versículo 28 en adelante, ¿acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Un ejemplo muy práctico de esto que dijo el profeta Isaías también lo vemos con el profeta Elías. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, cuando él se vio amenazado por la reina Jezabel y huye al desierto después de que él le mató a sus profetas. De alguna manera él está diciendo, Señor, estoy harto, quítame la vida, por favor, ya no quiero vivir. Está desesperado, está desalentado, sabe que lo van a matar, tiene miedo. Así es que él acude a Dios y de alguna manera se queja con Dios y le dice, ya por favor termina con esto. ¿Qué es lo que Dios hace con Elías? Básicamente lo que dice el Salmo 23. Mira, te voy a leer Primera de Reyes 19, 5 en adelante. Después de que Elías se fue y huyó, y dice en el versículo 5, se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino sobre él. Después de que Dios le suplió de pastos verdes, de aguas de reposo para que su cuerpo se alimentara, Dios se presenta delante de Elías y también conforta su alma. Elías pensaba que era el único profeta que quedaba de Dios, el único profeta que adoraba al Dios verdadero. Sin embargo, Dios habla con él y le dice, sabes que no eres el único. Hay 7,000 hombres que no han adorado a Baal. Y esto fue algo que también animó a Elías. Así es que Dios suple la necesidad física, pero también suple su necesidad espiritual, su necesidad moral. Así es que es un buen ejemplo de lo que el Salmo 23 nos está diciendo. Y sobrarían pasajes y ejemplos de las circunstancias que nos llevan a desesperarnos. O como Elías, podemos ver muchos ejemplos en la Biblia y lo podemos nosotros vivir y tener ejemplos prácticos de nuestra vida. Cada uno de nosotros pudiéramos contar sobre un sueño roto, sobre una enfermedad, sobre un desaliento, sobre una mala decisión, una fuerte discusión, alguna situación familiar, no sé, el trabajo, todas esas cosas que nos hacen desfallecer y que nos quitan la esperanza de poder seguir adelante y que nos ponen en una realidad. Necesitamos ser confortados. ¿De dónde nacen todas estas cargas que hemos estado viendo? Como dije y mencioné muy rápido al principio, nacen del Edén. Nacen del pecado original. Cuando Adán y Eva pecaron, nació la desesperanza. Ya no había nada que ellos pudieran hacer para poder regresar a la presencia de Dios, para poder estar otra vez con Dios como en un principio estaban. Cuando ellos se dieron cuenta de eso, se escondieron. Nació la culpa. Ellos se sentían culpables por lo que habían hecho. Más adelante, cuando Caín mata a Abel y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le contesta a Caín? ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Es decir, nació la arrogancia.
endurecido el corazón por las cosas que hacemos. Y todas estas cargas nacen cuando nosotros nacemos, cuando nuestro espíritu y nuestro cuerpo se unen y venimos a este mundo. Están escondidas en nuestro corazón, están escondidas en nuestro carácter, en nuestra naturaleza, esperando el momento para salir. Los bebés son pecadores en potencia, que algún día lo van a demostrar, que algún día van a reflejar que son pecadores. Te voy a poner un ejemplo que yo me di cuenta la primera vez que estaba viendo esta campaña hace algunos años, cuando vivíamos en Monterrey y mi hijo Pablo Salatiel estaba chiquito. Les habíamos regalado unos pescaditos, uno para Paola y uno para Salatiel. Y el pescadito de Salatiel se llamaba Bong, pero Bong un día se murió. Y yo, como buen padre y tratando de darle una buena lección a mi hijo de lo que es la vida y el ciclo de la vida, tanto en los animales como en nosotros, puse a Bong en una servilleta y fui a enseñárselo y le expliqué pues las cosas naturales que tenían que pasar. Paola estaba chiquitita, apenas hablaba, apenas estaba hablando ya, pero ya decía frases y entendía muchas cosas. Y de alguna manera se acercó y preguntó, ¿se murió? Y yo le dije, sí, mijita, Bong se murió. Y ella dijo, ay, pobrecito. Y lo tocó y solamente hizo eso. Pero en ese momento, de una manera muy repentina, Salatiel hizo un grito, pudiera decir yo, desgarrador, aún en su pequeña infancia, en su pequeña edad, hizo un grito que le salió de las entrañas. Y decía, ¿por qué se murió Bong? Pero lo que más me llamó la atención es que en algún momento de su llanto él dijo, eso no es justo. Dios no es justo porque se llevó a Bong. Yo quería que estuviera conmigo. Y bueno, en ese momento no me di cuenta, traté de hablar con él y de calmarlo, pero pensando un poco más, esa desesperanza en contra de la muerte, esa imposibilidad de hacer algo cuando las cosas no son como nosotros queremos, esa naturaleza que traemos salió de él sin que nadie se lo hubiera enseñado. Bueno, tal vez lo había visto nosotros de alguna manera, lo había visto en la televisión, lo habría escuchado con alguien, pero salen a relucir esa desesperanza, esa imposibilidad. Y lamentablemente a veces lo que hacemos es culpar a Dios. Inconscientemente tal vez, porque era un niño chiquito, 5 o 6 años tal vez, pero sale de nosotros. Es decir, todas estas cargas que el Salmo 23 habla, están saliendo del fondo de nuestro corazón y se están revelando. Las tenemos ahí. Y el Señor nos ha puesto esta palabra para podernos decir, yo soy tu pastor, nada te va a faltar, yo te voy a hacer descansar, yo voy a confortar tu alma. La siguiente parte de este pasaje dice, te guiaré por sendas de justicia. La justicia siempre tiene que ver con el ser aceptados por Dios, por no ser culpables de lo que hemos hecho. Es decir, el Señor no solo va a confortar nuestra desesperanza, sino nos va a ayudar para que no nos sintamos culpables de las cosas que suceden, de las cosas que pasan, para que podamos encontrar perdón en Él si nos equivocamos. Así es que vamos a platicar un poquito sobre la culpa y cómo Él nos guía por estas sendas de justicia. La culpa es un cargarnos la responsabilidad sobre las situaciones que estamos viviendo. En cierta forma es lógico que lo hagamos porque nosotros hemos hecho algunas cosas. Mi propia voluntad me ha llevado hasta ahí, mis propias decisiones me han llevado hasta ahí. Y a veces es un lamento muy, muy grande de saber que nos equivocamos, de saber que hicimos algo que no era correcto, de saber que nos estamos destruyendo la vida
o que estamos minando nuestra vida y que poco a poco eso nos lleva en realidad a un desconsuelo. La autosuficiencia y la insatisfacción nos hacen desviar el camino. El cansancio nos agota físicamente, emocionalmente. Las preocupaciones nos desalientan. La desesperanza nos fastidia la vida. Pero la culpa nos consume. La culpa nos acaba. El rey David en el Salmo 32 dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Es decir, mientras él no se arrepentía de su pecado, su cuerpo y su espíritu y su vida se iban consumiendo. Pero lo que Dios nos viene a decir hoy es: yo te voy a guiar por sendas justas, por caminos justos. Yo te voy a dar esos pasos que tú necesitas para que te sientas libre de toda culpa. Y eso es algo que hace nuestro pastor. Eso es algo que solamente Él puede hacer. Si no nos sentimos culpables y tomamos el otro camino, tomamos la arrogancia. La arrogancia es el endurecimiento del corazón y el ciclarnos una vez más en la autosuficiencia para buscar la forma de satisfacernos, lo cual va a provocar más preocupación y más cansancio y más desaliento y tal vez más arrogancia. Y entonces el corazón se vuelve duro y duro y duro hasta que un día negamos a Dios, negamos a los que están cerca de nosotros y nos hacemos totalmente aislados, autosuficientes, pero de una manera equivocada. Gracias a Dios, estos dos caminos, la culpa y la arrogancia, no son los únicos caminos para poder salir de la desesperanza. Como dije, Él dice: me guiará por sendas de justicia. El Salmo 32, versículo 8, también dice esto: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Es decir, después de que David dice: me estoy consumiendo porque no he buscado a Dios, Dios le responde y le dice: yo te voy a dirigir, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Cuando pensamos en cómo Dios nos va a dirigir, esto es algo bien hermoso. En el libro de Aligera tu equipaje de Max Lucado, donde hemos tomado como base esta meditación, hay un ejemplo de una persona, una ilustración de una persona que está guiando a otras personas a través de la maleza. No hay camino, solamente van en medio de la maleza y él va haciendo de alguna manera su propio camino. No hay casetas de información, no hay señalamientos, hay animales, hay bichos, hay peligros, arenas movedizas, hay dificultades. La persona que va detrás de él constantemente le está preguntando: oye, ¿estás seguro cuál es el camino? ¿Este es el camino? Y el guía no le contesta, el guía solamente sigue adelante y esta persona le vuelve a preguntar: ¿vamos por el camino correcto? Y el guía sigue en silencio. Él solo quiere que le sigas, él solo quiere que vayas atrás de él. Imagínate, y eso es solamente un ejemplo, si en realidad el guía se pusiera a platicar con él y le dijera: es que si te digo el camino no lo vas a entender, te vas a confundir. Y esta persona le dice: mira, yo soy un ingeniero, estudié en una universidad muy reconocida, claro que puedo seguir las indicaciones que tú me des. Entonces el guía le dice: bueno, mira, vas a seguir 2 kilómetros 32 grados al noreste, de ahí vas a caminar otro kilómetro hacia el este, cuando llegues al río lo vas a cruzar en la parte más tranquila,
pero tiene que ser entre las 2 y 3 de la tarde, pues cuando hace más calor las pirañas están dormidas. Trata de no hacer mucho ruido para no despertar también a los cocodrilos. Después del río, ten cuidado de las arenas movedizas, y si puedes librar el territorio de las panteras, ya la hiciste. Solo tendrás que escalar la montaña y en 2 o 3 días llegarás a donde están los caníbales. Si te portas bien, ellos te llevarán al pueblo. Si no, nos vemos en el cielo. Después de que el guía termina de dar toda esta explicación, la pregunta lógica es, ¿me entendiste? Y este ingeniero bien educado le dice, ¿qué dijiste después de los 2 kilómetros? Hay situaciones o hay caminos que son inentendibles, indescriptibles, si quieres verlo así, que solamente una persona que ya los ha caminado los puede ver, los puede saber, los puede llevar. Sería inútil que este ingeniero aún le dijera, bueno, ¿tienes un papel y lápiz para poder que me las repitas y escribirlas? Porque el guía le va a decir, no. ¿Tienes algún reloj para saber cuándo son las 2 de la tarde y cruzar el río? Y el guía le dice, no, me guío por el sol. O sé cuándo son las 2 de la tarde por la altura del sol. Y así pudiera estarle preguntando varias cosas. ¿Traes una brújula? Y el guía le va a decir, no, porque yo conozco el camino. De alguna manera, el autor lo que dice es que, bueno, no solo conozco el camino. El guía le dice, yo soy el camino. Yo voy haciendo el camino en cada paso que doy. Yo voy viendo por dónde debemos ir. Y lo único que tú tienes que hacer es seguirme. No te preocupes. Yo te voy a llevar a tu lugar de destino. Solo sígueme y deja de preguntar. Esa es nuestra naturaleza. Somos porque queremos ser nosotros los que conocemos las cosas, queremos estar enterados de todo, queremos saber y estar involucrados en todo, pero hay algunas cosas en las que no podemos. Hay algunas cosas en nuestra vida en las que no podemos y tenemos que depender de alguien. Si lo aplicamos directamente a nuestra vida espiritual, hay muchas cosas que no podemos entender y que solo Jesús sabe y que solo Jesús puede hacer. Que solo nos toca seguirlo a él, ir detrás de él. ¿Te acuerdas de la ilustración que vimos la semana pasada sobre el pastor? El pastor va delante de sus ovejas y las ovejas lo siguen porque escuchan su voz y porque reconocen su voz. Dios quiere que tengamos una vida tranquila, confiada, dependiente totalmente de él. Y lo único que nos dice es, sígueme, porque yo soy tu pastor. En alguna ocasión los discípulos estaban bastante turbados. Jesús les habla con ellos y déjame leerte algunos pasajes de Juan capítulo 14. En el versículo 1 Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Un poco más adelante, Tomás le dice al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ya Jesús les había dicho, ya conocen el camino, es seguirme a mí. Pero Tomás le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Felipe le pregunta en unos versículos más adelante, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Muchas veces le hemos dicho a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Dime, no sé qué hacer. Nada más dame una señal y con eso me basta para hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida en uno de sus pasajes. La respuesta de Jesús es, yo soy el buen pastor. La respuesta de Jesús es, yo soy Jehová, tu Dios. Es decir, lo único que tenemos que saber es que Él va delante de nosotros, haciendo el camino. Cuando nosotros tengamos que hacer algo, lo vamos a ver ahí directamente. Lo vamos a escuchar a Él. Y vamos a poder hacer lo que nos toque hacer si es que nos toca hacer algo. Las cosas vitales de la vida para sostener nuestra vida física y espiritual, Él ya lo ha hecho. Por eso es que Él nos alimenta en
en verdes pastos, en aguas tranquilas. Por eso es que Él nos conforta el alma, nos guía por sendas de justicia. Es interesante cómo David reafirma este fundamento de que podamos creer en Él con las últimas palabras de este versículo. David reafirma cómo Él nos consuela, Él nos guía por esas sendas y lo hace por una razón sublime, diría yo, por amor de su nombre. Lo que nos está diciendo es que antes de seguir analizando la situación de nuestra vida, debemos reafirmar quién es el buen pastor para nosotros. ¿Qué lugar toma nuestro corazón? En el lenguaje bíblico, el nombre es más que un vocablo que se emplea para llamar o para designar a una persona. El nombre representa la persona misma, y si vas a analizar nombres sobre todo del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que los nombres hacían referencia a su carácter. ¿Te acuerdas de Jacob? Jacob significa usurpador porque él robó la primogenitura. Sin embargo, Dios le cambió su nombre a Israel. Y así hay muchos ejemplos que podemos ver. Así es que el nombre de Dios habla de la persona de Dios. Al decir que Dios hace las cosas por amor de su nombre, nos da la idea de que Él va a cumplir su palabra por razón de lo que Él es, por hacer honor a lo que Él es. Te voy a leer algunos pasajes de la Escritura en donde Dios de alguna manera compromete su nombre y da su palabra. Con Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 12, Dios le dijo a Moisés: yo estaré contigo y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía al pueblo para liberarlo. Cuando haya sacado a Egipto de mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Es decir, Moisés estaba en una montaña y Dios lo estaba enviando de regreso a Egipto, y dijo: un día vas a ver al pueblo de Dios adorándome en esta montaña, y eso es la señal que vas a saber que te estoy diciendo: yo estoy contigo, yo estoy con ustedes. Dios le dijo a Josué después, cuando cambió la estafeta, Josué 1, versículo 9, ya te lo he dicho, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes. ¿Por qué Josué podía ser valiente y tener esta energía? Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. No te voy a dejar solo, le está diciendo Dios a Josué. El hombre más sabio del mundo, Salomón, Proverbios 3, 26, porque el Señor estará siempre a tu lado. El profeta Isaías, capítulo 43, versículos del 1 al 3. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Ese mismo Dios que habló con todos estos hombres, después se hizo hombre, tomó un cuerpo en la persona de Jesús y estuvo entre nosotros, entre los hombres. Y un momento antes de subir de nuevo al cielo, después de haber completado su tarea y encomendar a sus discípulos y de alguna manera a nosotros también esa gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y de enseñarle las cosas que Él mismo nos enseñó, les dijo al final de esa frase: les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. En otra versión dice: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que Jesús es tu pastor?
que Él está confortando tu alma, que Él está guiando tu camino por sendas de justicia. ¿Crees que Él va a cumplir esto por quien Él es, porque Él lo ha dicho? Jesús dijo también en el Evangelio de Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si hoy tienes cargas, si hoy tienes la necesidad de ser autosuficiente, si estás insatisfecho, si estás cansado, si estás desesperado, si te sientes culpable, o estás viendo que tu corazón se está endureciendo, acepta esta invitación. Ven a Jesús. Ven y descansa en Él. Ven y descarga todas esas cargas en Él. Él te va a hacer descansar. Él te va a cuidar. Él te va a proteger. Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ven a Jesús. Si hoy tú no tienes seguridad de que vas a estar con Él en la eternidad, ven a Jesús. Si hoy tu vida está lastimada y dolida, ven a Jesús. Si has pensado en suicidarte, ven a Jesús. Si has pensado en abandonar todo y dejar todo, ven a Jesús. Si no tienes esperanza de que las cosas se vayan a solucionar, ven a Jesús. Él es tu buen pastor. Él quiere lo mejor para ti. Él te va a dar una paz y una seguridad que no vas a poder entender, pero que la vas a experimentar. Vas a añorar y anhelar estar con Él para siempre. Esta vida va a tomar un nuevo concepto. Esta vida va a tomar un concepto muy pasajero para esperar estar con Él por siempre. El Señor es tu pastor. El Señor es mi pastor. Y nada nos va a faltar. Deja que Él consuele tu alma, te guíe. Él lo va a hacer por lo que Él es. Permíteme orar por ti. Señor, muchas gracias otra vez por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has dicho, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias por ser nuestro hermano. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por tener cuidado de nuestra vida, Señor. Por protegernos, por alimentarnos, por sanarnos, por amarnos. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. No tenemos palabras para agradecerte, Señor. ¿Quién eres tú? Te honramos y te damos el honor y la gloria que solo tú mereces. Señor, te quiero pedir hoy de manera especial por aquellos que están escuchando o viendo este video. Si hay alguien que aún no te conoce, Señor, como tú eres, por favor, muéstrate. Permíteles que contemplen quién eres tú. Permíteles experimentar, Señor, de tu amor, tu misericordia y tu gracia. Trae salvación a sus vidas, Señor. Y llénalos del gozo de la esperanza, de la salvación que tenemos en ti. Por favor, Señor. Te lo ruego y te lo pido en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado, nuestro buen pastor. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. La próxima semana seguiremos con el versículo 4
y vamos a ver qué es lo que podemos aprender también de este versículo 4. En un momento van a aparecer también al final del video las actividades que tenemos entre semana, por si quieres integrarte a ellas. La página la página web que tenemos también, las redes sociales en las que estamos incursionando. Y bueno, si de alguna manera te podemos servir, será un placer poder hacerlo. Permíteme darte una palabra de bendición. Que la gracia del Señor Jesús, que el amor de Dios, que la comunión del Espíritu Santo sean contigo, con tu familia, con los necesitados y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Bye bye.